Estamos en vivo, adelante. Muchas gracias, don Carlos. Un saludo muy cordial a todas las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo por medio del canal de Facebook de la Cámara. Es un espacio muy importante. Queremos agradecer de antemano a las personas panelistas que nos están acompañando el día de hoy por haber sacado un espacio en sus agendas para poder transmitir, ¿verdad?, alguna información que consideramos trascendental para el sector turismo del cantón de Pérez Celedón. Para abrir este espacio, este webinar que hemos llamado Turismo en tiempos de pandemia, les estaríamos cediendo las palabras de bienvenida a don Hugo Zúñiga Ureña, presidente de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón. Entonces, don Hugo, le cedemos el espacio. Muy buenas tardes, don Ariel, señores y señoras panelistas. De verdad, muy complacido esta tarde de ver que realmente los empresarios de la zona y del país están buscando oportunidades para poder generar nuevas fuentes de trabajo. Sé que estos panelistas que están hoy, los cuales les agradecemos por parte de la Cámara, por parte de la Comisión de Turismo y la Junta Directiva, van a dar importantes para poder desarrollar en cada uno de nuestros negocios. Yo siempre he dicho que donde hay crisis hay oportunidades, y eso es algo que los chinos siempre han tenido como lema, y son personas a las cuales hemos tenido que aprender bastante. Ellos han hecho como cultura para poder crecer en los tiempos en los que han tenido crisis y de las cuales se han podido levantar. Tenemos que reinventarnos, y yo creo que es importante saber que esta pandemia, a pesar de que muchas personas lo han visto con malos ojos, yo siempre lo he visto con buenos ojos, porque las empresas nos tenemos que reinventar. Los que no teníamos acceso a estas herramientas digitales hemos tenido que aprender a utilizarlas de una manera casi que obligatoria, y tener que ir a la par de los que estaban a la vanguardia, que ya se nos habían adelantado en el tema digital. Por otro lado, la innovación es importante en un negocio, y siempre es hacer un alto para poder ver qué es realmente lo que nos estaba faltando y dónde podemos atacar con nuestras diferentes formas de negocios que tengamos, para poder generar, como decía al principio, fuentes de empleo y poder surgir como empresas a nivel nacional y, por qué no, a nivel internacional. Hay que cambiar el chip, hay que ser positivos, y yo creo que esto es una de las oportunidades que tenemos para poder volver a empezar de cero y hacer que estas empresas que ustedes tienen o que tenemos todos nosotros podamos seguir adelante, y el día de mañana ver la pandemia como una prueba superada, y saber que si salimos de esta no va a ser la última, porque posiblemente vendrán otras formas, ya sea virus cibernéticos, virus de otra índole, que normalmente, de acuerdo a los economistas, cada cantidad de años existen en el mundo y que tenemos que superar. De verdad, darle la bienvenida, es que aprovechemos el espacio, que podamos sacar las preguntas, que tengamos a estos panelistas para poderlos realmente valorar lo que nos van a decir, y desearles éxitos en esta tarde y éxitos en sus negocios. Muy buenas tardes. Muchas gracias a don Hugo, presidente de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón. Este es un espacio que se ha generado a partir de un esfuerzo de la Comisión de Turismo y también de la Cámara, por supuesto, como ente que lo ha impulsado y que ha facilitado la posibilidad de que hoy podamos tener este espacio con panelistas de diferentes sectores y con conocimiento de sobra y profundo sobre la materia. Vamos a darles como algunas indicaciones generales con respecto a este espacio y cómo nos vamos a manejar. Básicamente vamos a tener 4 panelistas. Cada panelista va a tener 20 minutos de presentación sobre diferentes temas relacionados al turismo y la realidad que se está viviendo en el turismo debido a la pandemia.
Después de tener las 4 presentaciones, vamos a estar leyendo algunas de las consultas que las personas hagan por medio de la página de Facebook en esta transmisión. Entonces, todas las personas que nos estén escuchando y en el momento que tengan alguna consulta, pueden tener la posibilidad de escribirla ahí y nosotros al final las estaríamos realizando para que las personas panelistas se puedan referir. Y finalmente estaríamos cerrando este webinar. Agradeciendo nuevamente por su compañía. Vamos a hacer el espacio de esta forma, la primera persona que estaría a cargo de su presentación, y agradecerle a don Rodolfo Lizano Rodríguez, que es el director de planeamiento del Instituto Costarricense de Turismo. Tendría un espacio, don Rodolfo, de 20 minutos y ya podría usted iniciar con la presentación. Creo que trae una presentación también en diapositivas, entonces podríamos empezar a compartir. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un placer compartir este ratito y como son 20 minutos, entonces voy a aprovechar un saludito muy corto y la idea para conversar en estos tiempos, pues preparamos una presentación con información general que espero sea de utilidad para que nos ubiquemos todos en dónde estamos, qué es lo que está pasando. Bueno, básicamente estas son láminas de información que no nos tienen que contar la historia. Fueron láminas relevantes, digamos, en marzo, cuando proyectábamos lo que quería pasar con la enfermedad, con la pandemia. Y básicamente las predicciones son ciertas, o sea, vamos a tener una pérdida a nivel mundial que va entre los 300 y 450 mil millones, y el cálculo es la pérdida de 100 millones de empleos y un valor de entre 5 y 7 años de crecimiento que estaría retrocediendo el turismo en el plano mundial. O sea, es una de las industrias que a nivel mundial ha tenido un impacto realmente importante, ¿verdad? Y bueno, y nosotros no nos estamos escapando de eso. Sobre todo lo que predice el Banco Central es que posiblemente el sector que más va a sufrir y donde se verá la mayor disminución de crecimiento económico será en el sector de hoteles y restaurantes. Ni siquiera turismo, hoteles y restaurantes, porque turismo es mucho más que hoteles y restaurantes. Entonces, ese decrecimiento de 27,6% que podemos ver ahí, pues básicamente podría ser mucho mayor. Y claro, y esto es otra cosa que también yo creo que todos estamos considerando también, es que retornar al volumen de viajeros registrados al inicio de la crisis podría tomar varios años, ¿verdad? Eso los especialistas del BID están trabajando ahorita, no está lista todavía, pero están trabajando en una herramienta muy interesante sobre modelado de cuáles son nuestras expectativas de futuro. Y pues modelos más, modelos menos, años más, años menos, pero sí lo que se predice es que nos puede tomar para llegar a tener otra vez 3 millones de turistas, pues pasarán algunos años. Esta es la situación ahora, estas son las cifras. Veníamos empezando un año excelente, por encima incluso del crecimiento del 2019, y pueden ver la caída de la curva en abril prácticamente a cero, y se mantiene a cero hasta julio. Solo el crecimiento de los 2 primeros años, digamos los 2 primeros meses y medio, es el crecimiento que contabilizamos. Y claro, la actividad ha estado prácticamente cerrada, turismo internacional, y entonces esto es lo que se refleja, ¿verdad? Igual, la caída por países es prácticamente 100%, salvo algunos vuelos que estuvieron llegando de rescate y cosas por el estilo, pero las caídas son realmente de pesadilla, ¿verdad? Así es como le estamos llamando, es una verdadera pesadilla. Igual, el acumulado de enero a julio lo que denota es menos un 60% de crecimiento respecto del año pasado. O sea, lo que estamos rescatando es lo que tuvimos en enero, febrero, la mitad de marzo. Entonces, eso es una situación compleja. Desde que empezó la pandemia, y estos datos los quise poner aquí porque creo que es interesante también, estamos haciendo un monitoreo exhaustivo
Este monitoreo se hace semanal. Este monitoreo lo que está reflejando es cuáles son las menciones turísticas sobre Costa Rica relacionadas con coronavirus. Entonces, como pueden ver al inicio, teníamos pues muchas menciones de Costa Rica relacionado con el tema de coronavirus. Y eso ha ido disminuyendo hasta prácticamente estar en cero. Los puntos que ven ahí son los puntos de muertes. Cada vez que se anunciaba una muerte en Costa Rica, como que teníamos un efecto, ¿no? Pero que ya la cosa, posiblemente entramos desgraciadamente a la normalidad de otros países y nadie, pues ya por lo menos no se está marcando ese asocio de Costa Rica con coronavirus. Este es otro indicador muy, muy interesante que medimos semanalmente también. Este es el índice de seguridad global en el destino. El índice de seguridad global, es medido internacionalmente, ¿verdad? Costa Rica siempre se ha mantenido, y esto lo monitoreamos desde años pasados, en torno al 91, 92%, un destino de seguridad, un índice de seguridad altísimo, ¿verdad? Y cuando empezó la crisis lo seguimos monitoreando y llegamos en abril a tener condiciones críticas de caída casi que al 40%. Dichosamente eso se ha ido recuperando y hoy día estamos también bastante estables entre un 85 y 86% como índice de seguridad. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque esto es un indicador, es un proxy de que el destino no está perdiendo posicionamiento turístico, que el destino se mantiene en la mente de los consumidores y la gente lo sigue asumiendo como un lugar seguro. Y eso va a ser clave en las estrategias de reactivación cuando Costa Rica pueda posicionarte ante un nuevo consumidor turístico como un destino en el cual se respira seguridad y hay seguridad y se pueden ofertar productos dentro de este marco de seguridad. Monitoreamos también las líneas aéreas y sus intenciones de reanudar vuelos a Costa Rica. Ese marco está como muy cuadrado, ¿no? Como que vamos viendo que muchas líneas están pensando en hacerlo en septiembre, otras en octubre, otras en noviembre. Lo rescatable, esto puede variar y varía todas las semanas. Esto lo monitoreamos cada 3 días. Tenemos monitoreos constantes para ver cómo se están moviendo las expectativas de las líneas. Puede variar mucho, pero por lo menos sí se ven los grandes bloques, las dos que ya están volando, Iberia y Lufthansa, que ya tienen vuelos, ¿verdad? Y Interjet, Spirit, Volaris, United, Delta, etcétera, tienen por lo menos planes de reactivar. No con la misma cantidad de vuelos que teníamos antes, pero bueno, por lo menos se reactivarían viajes desde los Estados Unidos, que eso sería interesante. Entonces, eso es otra cosa que se monitorea también, o sea, que estamos muy encima de estos monitoreos que hacemos. Y este es otro monitoreo, es otro indicador, es otro proxy, es el precio de los boletos aéreos para el mes siguiente. No marca tanto cuántos boletos se están comprando, sino el precio lo que marca es la actividad que se está desarrollando. Entre más, obviamente, entre más precios altos teníamos, entre más alta la curva, quiere decir que hay mucha más actividad en torno a la compra o al interés por comprar tiquetes. Ahorita estuvimos en datos bastante bajos, había subido un poco, estamos bastante estables por aquí. Y como les digo, esperaríamos que conforme el destino se vaya abriendo, esta curva también vaya creciendo. Sí, algunos temas importantes quise poner ahí para que tengamos también claro que estamos haciendo un esfuerzo como país para monitorear condiciones, ¿no? Para que cuando empecemos a salir, pues tengamos información de calidad para la toma de decisiones. Bien, quería contarles un poquito también qué es lo que ha hecho el país desde que empezó la crisis en turismo. Se planteó hacer una hoja de ruta para la recuperación, y esto en conjunto con el sector privado, con una gran cantidad de personas del sector privado, organizaciones del sector privado, cámaras empresariales, bueno, doña Sheila que estuvo ahí con Canatur, ¿verdad? Y yo lo que quisiera mostrar aquí es, básicamente nos propusimos 8 grandes puntos sobre los cuales había que trabajar en esa hoja de recuperación: líneas aéreas, mercadeo y promoción, producto turístico, capacitación y empleo, empresas de la industria, inversión extranjera, papagayo y turismo marítimo. Y estas dos son porque son temas que el ICT por ley tiene que llevar. Y básicamente ha sido interesante, y quiero mostrar aquí, es muy rápido solamente como para tener una idea
digamos, todo el tema de líneas aéreas estuvo muy concentrado en cómo desarrollar los protocolos y las negociaciones para permitir la apertura de los aeropuertos y los viajes, y ya estamos viendo los resultados con la apertura e inicio de los vuelos que estamos teniendo, y ya pues con la apertura de los mercados de Estados Unidos a partir de septiembre posiblemente vamos a tener más vuelos, y poco a poco, es muy poco a poco, pero bueno, vamos adentrándonos un poco ya en esa, digamos, en esa esperanza de un poquito de recuperación. En mercadeo y promoción, dos cosas: diseño de una propuesta de turismo nacional e internacional, y digamos, como campañas que vamos a, y acciones que vamos a desarrollar en ambos mercados. Ahorita lo que tenemos en el aire es la campaña de Vamos a Turistear, que supongo que la han visto en radio y televisión, y además se ha mantenido imagen y relaciones públicas en todos los mercados europeos prácticamente desde marzo hasta el presente, manteniendo una constancia de la presencia de la marca Costa Rica, no anunciándola como turística, pero sí manteniendo presencia de marca, lo cual es importante. En términos de producto, pues mucho fue de los protocolos y negociaciones para la apertura de los atractivos, y a la apertura de playas, parques y otros atractivos, pues es el resultado. Entonces, mucho de esto era la situación que teníamos, mucha cosa cerrada, el turismo no podía funcionar, y cómo hacer planes y programas para que poco a poco pudiéramos ir abriendo y poniendo en una especie de nueva normalidad el turismo. En términos de capacitación, se desarrolló toda una plataforma virtual de capacitación que se llama ICT Capacita, que está funcionando, mucha gente está llegando a los cursos, que eso es positivo, y se está haciendo el lanzamiento de la Bolsa de Empleo, que es ya en estos días. En cuanto a empresas turísticas, diseño y análisis de propuestas de apoyo financiero, y esto es una cosa que se ha mantenido a través del tiempo, es una cuestión compleja, pero se siguen examinando posibilidades de cómo ayudar a las empresas turísticas durante este proceso de pandemia, y mucha de la revisión de legislación y normativa fiscal para empresas que también se realizó en orden de poderles ayudar. Y en cuanto a la inversión, pues también se trabajó mucho en protocolos. Todos los que vieron los protocolos para la apertura gradual de las empresas, que ya, por suerte, ya están funcionando, ya pueden funcionar al 100%, digamos, hoteles, menos las áreas comunes, y muchos de los temas que tienen que ver con nuevas propuestas de incentivos para apoyar la inversión hacia el futuro. Está cortado a septiembre, lo que no quiere decir que termina ahí, quiere decir que lo hice hasta septiembre, pero esto es algo que se va a mantener hasta el próximo año. O sea, cada uno de esos grupos de trabajo tiene que seguir planteando propuestas. Ya se cumplieron cosas, bueno, hay que retomar nuevos retos. Esto es un poco la mecánica que estamos teniendo, y con muy buen suceso con el acompañamiento del sector privado. Bueno, y en esta parte de qué podemos enfocarnos para el futuro, me quise concentrar un poco primero en mencionar la distribución de los destinos turísticos que tiene Costa Rica, y obviamente con la intención de señalarles que Pérez Celedón es uno de los destinos, es uno de los 32 destinos turísticos que considera el Plan Nacional de Desarrollo Turístico. Estos son los sitios prioritarios en donde estaríamos pensando o enfocando baterías para reactivación turística hacia el futuro. En este sentido, bueno, antes de la pandemia veníamos trabajando también con destinos independientemente. O sea, trabajamos con Turrialba, trabajamos con Sarapiquí, trabajamos con Tamarindo, trabajamos con Los Santos, y la idea era seguir trabajando en esa dirección con esa estrategia, destino por destino. Bueno, doña Shirley también nos acompañó en ese trabajo, también muy interesante, ¿verdad? De cómo, junto con la Cámara y la municipalidad de cada sitio, generar estrategias muy puntuales para cada destino turístico. Ahora vamos a ver que tenemos una propuesta alternativa, porque desde luego en los tiempos que estamos, pues no es práctico pensar en que vamos a trabajar destino por destino. Respecto a Pérez Celedón, lo marqué por aquí, digamos, pensando en las recuperaciones, tiene elementos muy importantes, tiene un nivel de IPS muy alto que está por encima del promedio, es el índice de progreso social del destino turístico. Tiene una buena distribución, digamos, de los elementos de ese índice de progreso social, o sea, tiene condiciones, digamos, mejores que las de otros destinos para enfrentar crisis. No tiene muchas
muchas habitaciones, por aquí lo marqué. Esta tabla solamente incluye las habitaciones que compara los 32 destinos turísticos del país, pero tampoco está en los últimos lugares, ¿verdad? Estos son empresas y habitaciones. Y digamos, en el ranking que podríamos llamar de cuántos turistas podría estar, cuál es la demanda estimada, está en la tabla de los de menos de 50,000 turistas al año. Esto es la situación pre-COVID, ¿verdad? Habría que ver cómo va a evolucionar hacia el futuro. Pero bueno, mencionar que Pérez Celedón está colocado como uno de los destinos, digamos, importantes de este país. Y esto es un poco, esto no está aprobado todavía está en discusión, de manera que lo que les estoy presentando todavía es un borrador. Les decía que no podemos seguir pensando en trabajar destino por destino, aunque esperamos que en el futuro lo volvamos a poder hacer. Ahora lo que estamos planteando es que vamos a trabajar por zonas, y las zonas van a ser conjuntos de destinos turísticos con los cuales vamos a trabajar conjuntamente. Entonces hemos hecho una división de 9 zonas en el país, y entonces la idea es que podamos tener unos planes específicos para cada una de esas zonas con la participación de los destinos turísticos, principalmente dentro de cada zona. Es un poco como trabajarlo a nivel de conjuntos, ¿verdad? Entonces, a mí me pareció interesante traerlo a este foro porque Pérez Celedón está colocado en este bloque, en este conjunto, ¿verdad? Y ahí puede haber todo tipo de discusiones de que no estamos bien ubicados ahí, podríamos estar mejor en otro lado. Bueno, eso siempre es bienvenido. Y bueno, un poco para trabajar estos temas: capacidades locales, empresas, desarrollo de productos, gestión cultural, capacitación, asistencia y mercadeo y promoción. Este sería el menú con el cual entraríamos en cada uno de estas zonas turísticas. Y bueno, y para terminar, yo creo que esto es algo que también tenemos que tener muy presente, ¿verdad? La recuperación será muy dependiente de la evolución de la pandemia y de la situación económica. Será un proceso lento. Y esto que está aquí es la última lámina, es una interpretación que en el plano internacional, la pandemia o el turismo que venga después de esta pandemia posiblemente va a estar muy determinado por el modelo epidemiológico, o sea, cuándo la actividad de la epidemia va a terminar o cuándo va a disminuir. Las reducciones de renta y elasticidad de esa renta, o sea, cuánto dinero tiene la gente disponible para poder gastar en turismo. El índice de confianza es cuánto seguro me siento yo viajando, montándome en un avión y viajando. Y por último, va a tener que ver con la gestión de riesgo de los operadores, líneas aéreas, cadena de comercialización. Entonces, todos esos 4 condicionantes que se mueven distintos en diferentes países, ¿verdad? Y se mueven distinto en diferentes regiones, y se mueven distinto para los mercados de interés de Costa Rica. Esto es distinto en los Estados Unidos, es distinto en Europa y es distinto en cada país de Europa. Esa lectura posiblemente nos lleva a establecer nuevos perfiles de demanda. Posiblemente la demanda va a cambiar en algo, influenciada por esos 4 factores que están ahí. Del otro lado estamos nosotros. Del otro lado de esa ecuación, y es Costa Rica con un modelo de turismo que desde mi punto de vista no puede abandonar. Nosotros tenemos que seguir siendo un destino sostenible, un destino inclusivo, un destino innovador. Esos son los elementos básicos, eso no es negociable. Entonces, ese es nuestro fondo de pantalla. El modelo de turismo de Costa Rica es: vamos a volver a ofrecer lo que nosotros en esencia somos, a donde somos buenos, en donde tenemos las ventajas comparativas. Pero esta variación del perfil de la demanda posiblemente nos lleve a 3 cosas que son necesarias: rediseñar la propuesta de valor de nuestros productos, adaptar los modelos de negocio de nuestras empresas y desarrollar, como decían alguien al inicio de la presentación, nuevas habilidades que no teníamos. Y esto es un poco, esta apuesta es un poco lo que nosotros desde el área de planificación estamos promoviendo, que sea ese trabajo de las zonas turísticas enfocado un poco en este concepto. Desgraciadamente todavía tenemos que esperar para ver cómo es que se mueven estos perfiles. Es muy pronto todavía,
pero bueno, yo creo que esta es la dirección en la cual estaríamos apuntando. Y muchísimas gracias por su atención. Esta sería la presentación que tenía para ustedes. Muchas gracias, don Rodolfo Lizano, director de planeamiento del Instituto Costarricense de Turismo. Indicarle a las personas que están siguiéndonos por medio de la transmisión en vivo que pueden hacer sus preguntas en el chat, ahí en el Facebook, nada más nos comentan con su consulta y al final las estaremos retomando. Le vamos a dar entonces el espacio ahora a doña Chile Calvo Jiménez, directora ejecutiva de Canatur, quien es profesional en administración de negocios y posee una maestría en dirección empresarial. El espacio es suyo, doña Chile, para que pueda pues, dirigirse. Muchas gracias, a usted, Daniel, a los compañeros panelistas, y pues primero felicitarlos y reconocer este espacio que han diseñado precisamente para llevarle a todas las personas que siguen la transmisión y a las que van a poder verla después, este encuadre general de la situación actual del sector turístico, visto desde la óptica del sector público, como muy bien lo ha planteado Rodolfo, y por supuesto nuestra perspectiva del lado privado, entendiendo que el éxito del modelo que se ha desarrollado en Costa Rica, el modelo turístico, ha estado fundamentado en una característica que yo le adicionaría a todo lo dicho a lo muy bien dicho por don Rodolfo, que es la capacidad de coordinación entre el sector público y privado. Esa ha sido la mancuerna que ha logrado establecer un modelo exitoso. Es un modelo que no todos los países logran desarrollarlo de una forma exitosa como nosotros, en donde las prioridades del sector público van divorciadas del sector privado, y en nuestro caso considero que en la presentación que voy a hacer van a encontrar muchos elementos coincidentes con lo que plantea don Rodolfo, y es precisamente porque los hemos construido en conjunto. Precisamente mucho de la definición y sobre todo de la hoja de ruta que nos planteaba don Rodolfo, que vamos a seguir hacia adelante como país, no es el plan del ICT, no es el plan de los empresarios, sino que es el plan país, que básicamente lo que hace es pues consolidarnos no solamente en el modelo que hemos desarrollado, sino además mostrarle al mundo que aquí en el país estamos dispuestos y preparados para recibirlos, pero recibirlos de esta forma que es en el planteamiento del sector público y privado. Vamos a ver si ya aquí me pueden indicar si tenemos la presentación. ¿La estamos viendo? Sí se está viendo ya. Muy bien, bueno, pues comentarles que yo creo que hemos estado casi que sobreexpuestos a una cantidad de información que algunos probablemente ya no tenemos más capacidad para procesarla, que son los efectos de la pandemia sobre el sector turístico. Y no en vano hemos venido planteando, sobre todo nos han visto a Canatur en una actitud muy de evidenciar las afectaciones que estamos teniendo, porque sin temor a equivocarnos, somos el sector más afectado por los efectos de la pandemia, y además el sector que se va a recuperar más lento. Esas dos características hacen que ustedes, por ejemplo, con esta iniciativa nos pongan la posibilidad de poder utilizar un canal más para que las personas sepan que no estamos hablando de poca cosa, que estamos hablando de un sector que es absolutamente importante y determinante para la economía del país y para la generación de empleos, y el hecho de que el turismo esté en este momento reconfigurándose en tiempos de pandemia es una tarea que nos convoca a todos, y por supuesto que en el caso de ustedes que nos dan este espacio, pues es muy importante para que nos ayuden a construir lo que viene hacia adelante. Repasar algunos datos, además de lo que ha planteado don Rodolfo, es muy importante, sobre todo para que logremos dimensionar los efectos de esta pandemia en un sector que venía portándose muy bien. Yo diría, compañeros, y sobre todo don Rodolfo, que el turismo venía sacándose un 100 en los exámenes todos los años, porque veníamos no solamente incrementando la cantidad de divisas que le generamos al país,
año pasado rondamos los 4.000 millones de dólares, que esos son recursos frescos de una actividad económica fuerte, pujante, creciente, que se estaba desarrollando, y también coincidía con una apertura cada vez más grande, gracias, y aquí hay que reconocerlo, a una gestión extraordinaria que ha venido haciendo el ICT en el tema de la atracción de líneas aéreas, y también la gestión que se ha hecho con los aeropuertos internacionales, que ha hecho al país mucho más atractivo. Y Costa Rica es uno de los países de Latinoamérica más y mejor conectado con diversos sectores del mundo, ¿verdad? Diferentes regiones, y por eso precisamente logramos atraer a más de 3.100.000 turistas el año anterior, entendiendo que somos un país de 5,5 millones, hemos estado pues con cifras de visitación que muchísimos países y sobre todo el tamaño nuestro se desearían, y eso ha sido precisamente, bueno, uno, por el modelo de desarrollo turístico que es muy atractivo, y dos, precisamente por los esfuerzos que el sector público y privado ha realizado. El turismo no en vano se ha ganado el espacio y el nombre de un motor de desarrollo, pero no de cualquier desarrollo, no el desarrollo de unos pocos, no el desarrollo de unas regiones y otras no. El turismo en Costa Rica ha logrado permear todos los espacios, todos los cantones, todos los rincones del país tienen algún atractivo turístico, algunos más desarrollados, otros menos, pero en su conjunto somos un solo destino, pero con una grandísima variedad de atractivos turísticos, que es por lo que se nos reconoce a nivel internacional. Este es un sector que al año 2018 estaba generando más de 220,000 empleos directos y más de 500,000 indirectos, entonces ya van viendo ustedes el tamaño de lo que representamos en generación de mano de obra, y además en colaboradores de todo tipo, desde los que son los transportistas de turismo, pasando por los guías, por las personas que trabajan en hoteles, en restaurantes, los guías de las actividades de aventura, todas las personas que trabajan en las líneas aéreas. Es un sector de empleabilidad muy diversa. Se logró generar una participación de un 8.8% de la participación total del empleo distribuido en todo el país. Entonces, no es poca cosa los empleos que este sector le ha venido generando al país. El 94% de las empresas de hospedaje son pymes, y aquí entonces empiezan a entrar otras características del modelo de desarrollo turístico costarricense, que es súper importante, y es que la gran mayoría de las empresas que brindan servicios turísticos son pequeñas y medianas, y eso da cuenta de que además es un sector muy democrático. No solamente no concentra los destinos turísticos en algunas partes específicas del país, sino que en términos de generación de emprendimientos y de empresas, vemos que las pequeñas y medianas son las campeonas del sector turístico. Pues el dólar turístico también, que así lo conocemos en el sector, es un dólar que realmente se distribuye en todo el país, en toda la cadena de suministros. Tenemos una gran cantidad de proveedores a lo largo de la cadena para elaborar un servicio turístico, y eso hace que muchísimas personas, esas más de 220,000, esas más de 500,000, de forma indirecta, que se puedan ver beneficiadas de esos dólares que han ingresado al país tradicionalmente por la visitación. Y bueno, un 8.2% del Producto Interno Bruto nos posiciona como un sector que en su conjunto, solamente para darles un ejemplo, genera el doble de lo que genera en divisas, juntos lo que genera el café y la piña en nuestro país. Entonces, vemos cómo este es un sector al que hay que ponerle atención, y es un sector además de los más golpeados por la pandemia, sobre todo el que requiere de todos los esfuerzos posibles y necesarios para la reactivación. La situación actual, bueno, coincidente con lo que planteaba don Rodolfo, a partir de un estudio de CEPSA, que es una empresa de estudios y análisis muy importante en nuestro país, ha venido haciendo unos cálculos generales que por supuesto tienen que irse ajustando en el tiempo, y han visto cómo cerca de un 48% de caída en la actividad turística por la pandemia, y estos eran datos que teníamos a mayo, junio. Entonces, incluso yo
estoy segura que no me equivocaría de que esos porcentajes han seguido incrementándose, a pesar de que ya hemos ido teniendo algunas aperturas paulatinas. Entendemos que la recuperación es muy lenta y va a ser lenta y dolorosa. En el año 2020 estamos proyectando que se puedan generar ingresos por el orden de 1.500 millones, pero muy distante de la cifra que se generó de los casi 4.000 millones del año pasado. Vemos cómo la caída también en la generación de divisas es un problema no solo para las empresas que dejan de generar esos recursos y de recibirlos, sino para el país, porque también todo esto se traduce en el aporte que le hace el sector turístico a el país con el pago principalmente de los impuestos. A nivel internacional, comparando el año 2019 con la proyección de llegadas internacionales, en el año 2020 estamos calculando que va a ser un 60% de caída en esas llegadas internacionales. Es muy triste porque además no es un factor que podamos nosotros controlar aquí en Costa Rica. Nuestra mayor parte de la visitación evidentemente son turistas internacionales, y así como estamos afectados nosotros, están afectados el resto de los países. Y el viajar, el tomar la decisión de viajar, de subirse a un avión, de ir a un país extranjero, de eventualmente estar expuesto a enfermarse, y una enfermedad tan poco conocida como esta hace que el temor sea el que esté gobernando las decisiones de viaje en este momento. Y a pesar de que existan algunos destinos que ya han estado con políticas mucho más agresivas de aperturas de fronteras internacionales, o el avance paulatino que hemos tenido en nuestro país, nos ha demostrado que no basta con tomar la decisión de abrir fronteras, sino que la decisión de viaje todavía está muy influenciada por el temor, y de ahí que estamos proyectando una disminución tan fuerte en la visitación internacional. Estamos considerando que todo esto lo que le va a provocar es una caída del aporte del 2.10% del turismo al PIB. O sea, de ese 8.8 que generábamos, al menos va a tener una caída de 2% precisamente por la imposibilidad de poder generar actividad económica. Ya hemos visto a partir de una serie de estudios y de la información que nos ha brindado el INEC, el aumento en el desempleo en nuestro país, que son cifras realmente impresionantes y muy dolorosas. Bueno, muchos de esos costarricenses que han pasado a engrosar la lista de los desempleados, una buena parte son del sector turístico, que en este momento o no cuenta con un empleo del todo, o tiene su jornada reducida, o tiene sus contratos suspendidos, y eso evidentemente profundiza la crisis, no solamente de las empresas, sino de la economía de las personas. Y calculamos que tenemos en riesgo cerca de 100.000 empleos en el sector turístico. Entonces, de los 220.000 que se generan directamente, al menos el 50% están en riesgo si no se logran tomar las medidas necesarias para proteger principalmente el empleo en el sector. ¿Cuál es el principal reto? Y ya lo decía muy bien don Rodolfo. El principal reto es recuperar la confianza del viajero. Como todo en la vida, para que pueda tener éxito se debe tener confianza en las relaciones de los estados, de los países, en las actividades. Yo voy a ir donde se me genere confianza, yo voy a consumir donde sienta confianza, yo voy a participar de las actividades en donde considero que me están cuidando y que las personas ahí se cuidan. Entonces, el tema de la confianza es absolutamente determinante a un lugar que sea fuera de su hogar y que, aunque sean actividades de recreación, estamos expuestos. Entonces, el factor para recuperar la confianza tiene que ver mucho con los esfuerzos que hagamos los empresarios y que se hagan por parte del Estado, y la cuota de responsabilidad que le corresponde a los costarricenses. Ahí es un trabajo tripartito que tenemos que hacer, poniendo todos el mayor de los esfuerzos. Pero para recuperar confianza, ¿qué tenemos a la mano? Bueno, yo diría que un sistema de salud que ha dado la cara, que podemos tener confianza en él, que han hecho una labor y una gestión de la pandemia extraordinaria. Vemos cómo aún así, aunque estamos bastante asustados por la cantidad de casos que se confirman todos los días, vemos cómo la tasa de mortalidad en Costa Rica es una de las más bajas, si no la más baja del mundo, y esto precisamente tiene que ver con la gestión y el apoyo y la intervención temprana que se está haciendo de las personas que se contagian. Y eso no en vano. Uno como costarricense podría decir, bueno, sí, la caja y yo nunca la he utilizado, o mi familia
unas personas han tenido que acudir a ella, pero ahora es donde estamos viendo que un sistema de salud fuerte, con todos los requerimientos profesional como es, precisamente en situaciones como estas es en donde nos puede servir, en el buen sentido de la palabra, hasta como un instrumento para promocionarnos y decirle al mundo: vean los costarricenses esta fortaleza que tenemos, que es nuestro sistema de salud, en donde estamos protegiendo a las personas y a los que están infectados los estamos cuidando y buscando llevarlos a una recuperación exitosa. Entonces, el sistema de salud es una fortaleza, que además otros países, como ustedes han podido ver en las noticias, al no tener un sistema de salud fuerte, los índices y sobre todo los de mortalidad, que son tan dolorosos para las familias y para los países, se disparan. Y ahí es en donde el turista internacional entonces se entera de estas noticias, ahora en la época del fácil acceso a la información y a las noticias, y entonces dice: a ese país yo no voy porque vean que ahí no hay capacidad para poder atender a las personas que se infectan. Entonces, consideramos desde nuestro punto de vista que el sistema de salud, y mientras se siga manteniendo fuerte, es una herramienta muy importante. El tema de los protocolos, y aquí nuevamente insisto en ese buen matrimonio que hemos tenido con el ICT y el trabajo público-privado, porque esta fue una prueba de fuego. Cuando se plantearon las medidas de cierre, las medidas de restricciones, cuando se cerraba el aeropuerto y las fronteras internacionales en media temporada alta, cuando no se le permitió a los costarricenses movilizarse para poder acceder a sitios turísticos, que los hoteles cerraron, que las playas cerraron, que todos los parques temáticos cerraron, ahí lo que el Ministerio de Salud, lo primero que nos dijo es: actividad que pretenda volver a abrirse tiene que tener protocolos, y protocolos que nos convenzan a nosotros como autoridades de salud de que van a proteger a su gente, a sus colaboradores, y de que tienen la posibilidad y la capacidad de proteger al turista. Entonces ahí rápidamente reaccionamos en el sector privado y en conjunto con el ICT empezamos con la elaboración de protocolos y fuimos uno de los primeros sectores económicos que le presentó un paquete de más, yo creo que ya van por más de 16 protocolos específicos, un lineamiento general y 16 protocolos específicos al Ministerio de Salud, precisamente para que se autorizaran las actividades. Y eso, de nuevo, lo que da cuenta es de que estamos alineados en las prioridades, que entendimos la necesidad de que tenemos que tener protocolos para ahora y para después, porque un tema muy importante que no podemos perder de vista es que el virus no se va a acabar, el virus se va a poder gestionar, en algún momento vamos a tener ya que incorporarlo dentro de nuestra cotidianeidad, pero ciertamente los protocolos para ahora y para después eran absolutamente determinantes, y ahí salimos con un paquete de protocolos que además debo decirles que están siendo tomados como base y como ejemplo a nivel de la región para utilizarlos para que los diferentes países puedan también homologarlos y adaptarlos. Tenemos noticia, por ejemplo, de que en Nicaragua están viendo la posibilidad desde el sector privado de asumir estos protocolos de forma voluntaria, precisamente porque los consideran muy buenos técnicamente, y también sabemos que en el sistema centroamericano de integración turística, y además también la CEPAL los ha estado viendo, la Organización de Estados Americanos también los ha estado viendo como un modelo a seguir. Entonces, ahí tenemos otros 100 en el sentido de que rápidamente los sectores público y privado reaccionamos, generamos protocolos y los pusimos a disposición. En el tema de incentivos, las aerolíneas, por ejemplo, van a reactivar sus operaciones hacia aquellos países, no que sean más bonitos o donde los tratemos mejor, sino que les generen las mejores condiciones. Igualmente, los turistas irán a los países en donde se consideren o en donde se sientan más seguros, pero en donde se sientan motivados, incentivados a ir. Entonces, aquí también hemos venido trabajando y solicitándole al gobierno de la República una serie de medidas que le permitan a los empresarios bajar precios, por ejemplo, tener ofertas y promociones mucho más atractivas, que podamos hacer una gestión fuertísima y de muy buena negociación con las aerolíneas para que vuelvan a venir en la frecuencia que estábamos acostumbrados. Creo que son más de 30 aerolíneas las que estaban volando a Costa Rica antes del cierre de fronteras, y con un volumen que permitan precisamente volver a reactivar el sector. Entonces, el tema de los incentivos para el turista nacional, para el turista internacional, para las empresas que operan en el país,
es un punto absolutamente determinante y que genera confianza. Y por supuesto, además, la promoción. ¿Cómo nos estamos promocionando y cómo nos vamos a promocionar a nivel internacional? Es importantísimo y eso tiene que ver con el primero de los puntos, el sistema de salud y los protocolos. Enseñarle al turista internacional que Costa Rica se ha preparado, que Costa Rica está comprometido en cuidarlos para que vengan a nuestro país, incluso hasta pasar parte de la pandemia, que tal vez en sus países de origen la gestión no sea tan buena o que se sientan ya agobiados de estar con medidas de confinamiento, bueno, que puedan ver en Costa Rica un país en donde puedan venir incluso hasta pasar eventualmente su cuarentena o venir a distraerse después de toda esta época de confinamiento. Entonces, la promoción, y ahí es en donde también en mucho dependemos de los esfuerzos que hace el ICT, de una promoción que siempre ha sabido sintetizar el ser costarricense, que ha logrado resumir y presentar de una forma muy asertiva lo que significa el ser costarricense y el venir a Costa Rica a hacer turismo. Estamos muy confiados que todos los esfuerzos de promoción van a ir precisamente en esa línea y que vamos a recuperar la confianza de ese viajero. Todo esto en conjunto, lo único que pretendemos es que sean herramientas que garanticen la recuperación de la confianza de nuestros viajeros y la recuperación de la confianza de los turistas nacionales en poder ir a visitar los diferentes destinos turísticos. Y por último, dejarles planteado también uno de los grandes, de las grandes solicitudes que nosotros hemos venido haciéndole al gobierno, es el apoyo a los empresarios y el apoyo a los colaboradores. Nuestras grandes prioridades han estado en proteger el empleo y en proteger a las empresas, porque bueno, cualquiera podría decir, no, pero si los activos del modelo de desarrollo turístico ahí están las playas, están los volcanes, y es más, con toda esta época de pandemia, hasta más bonitas se han puesto, porque no ha habido tanta intervención del ser humano. Pero bueno, si no hay empresas que brinden los servicios, si no existe ese encadenamiento y todas esas pequeñas partes que se compone un servicio turístico que tiene que ver con que haya un artesano que brinde una artesanía, con que haya un artista, con que haya un guía, que haya un transportista, que exista una mucama en un hotel, un mesero en un restaurante, todas esas personas son absolutamente necesarias y todas esas personas trabajan para empresas que son absolutamente necesarias para la reactivación. Entonces, hemos venido planteando la necesidad de una readecuación de las obligaciones financieras de las empresas, ya sean los préstamos, ya sean los costos de operación, los costos de los servicios públicos, el agua, la luz, los impuestos. Necesitamos como sector una recomposición y un repensar en estas estructuras de costos para que al menos de forma temporal se puedan generar opciones para que los empresarios no tengan que estar necesariamente preocupados por saber cómo le voy a pagar a Hacienda, cómo le voy a pagar la factura de la luz si tengo las puertas cerradas o si solamente durante el mes pude abrir 4 o 5 días para recibir turistas. Entonces, esa es una de las grandes necesidades que ocupamos resolver a nivel país para poder estar en condiciones de reactivarnos y de recibir nuevamente turistas. La creación de fondos de financiamiento y avales para asegurar el futuro de las empresas va en esa misma línea, no solamente las deudas actuales, sino que las empresas puedan acceder a recursos para mejorar las condiciones de sus establecimientos, para pagar las planillas, para poder sostener la operación. Es absolutamente importante, indispensable que ahí tengamos un apoyo de los bancos. Y por supuesto, una capacitación constante. ¿Cuál ha sido también una de las características del modelo costarricense? El servicio al cliente. Y el servicio al cliente aquí es extraordinario precisamente porque nuestros colaboradores han venido precisamente formándose, capacitándose, aprendiendo de las mejores prácticas y es un recurso humano realmente especializado. Ahí nosotros como Canatur hemos venido haciendo una serie de trabajos a través del núcleo de turismo del INA, generando un paquete muy importante no solo de cursos presenciales, sino virtuales que se van a poner a disposición de las personas, recordando que además son gratuitos. La Universidad del Turismo también se ha puesto una flor en el ojal en el sentido de que ha venido generando y adaptando mucho de su capacidad y su oferta formativa a un plano digital, a un plano virtual.
y hemos hecho trabajos muy importantes con ellos, y por supuesto los esfuerzos que hemos venido acompañando del ICT, que ha creado también una sala de capacitación y un programa súper agresivo y muy robusto de capacitaciones para las personas y para los trabajadores del turismo. Y consideramos que logrando sostener la operación de las empresas, manteniendo a nuestros colaboradores bien capacitados, aplicando los protocolos y promocionándonos muy fuerte a nivel internacional, es como vamos a poder conseguir, ojalá, superar las metas que la misma Organización Mundial del Turismo ha dicho, y la IATA, que es la Organización Internacional de Aviación, que la recuperación se estaría dando hasta dentro de 5 años. Recuperar los niveles del año pasado podría tomarnos hasta 5 años. Pues eso es lo que dicen los expertos, los que hacen proyecciones. Yo por naturaleza soy optimista y yo considero que tenemos las condiciones para no tardarnos 5 años en la recuperación de la visitación y de la recuperación de la confianza, sino que todos juntos podamos hacerlo adicionalmente. Y bueno, evidentemente, entendiendo que estamos conversando con personas de la zona de Pérez Celedón, por supuesto, esta es una zona que requiere de todas estas herramientas, de todos estos instrumentos, precisamente para posicionarse, porque es uno de los centros de desarrollo turístico, como lo planteaba don Rodolfo también, en donde se están enfocando y se van a seguir enfocando necesariamente las prioridades de apoyo, porque presenta características muy particulares que van en coincidencia con esa nueva tendencia de viajes. Lugares abiertos, lugares donde exista mucha naturaleza, en donde exista conexión con la comunidad, en donde se generen experiencias más que una visitación sin contenido. Entonces vemos cómo el apoyo y el trabajo conjunto que podamos hacer con esta reformulación de los planes de gestión integral de destinos turísticos que hemos venido acompañando con el ICT, podría ser, junto con estas otras medidas que son más de nivel nacional, las que podrían brindarle a esta zona del país, lograr dar el salto en convertirse en uno de los destinos turísticos más buscados a nivel nacional y a nivel internacional. De manera que con esto yo concluyo mi presentación, pero no quisiera dejar de darles las gracias por hacer este esfuerzo, por tomarnos en cuenta a Canatur y saber, y más bien ofrecerles a todas aquellas personas y empresas que sean afiliadas o no a Canatur, porque ya entendiendo que somos una cámara empresarial, aquí en este momento de pandemia hemos dejado de lado de alguna forma el hecho de las formalidades de una participación activa permanente en la Cámara, y aquí hemos estado conversando con todos los empresarios que consideren que de alguna forma Canatur puede colaborarles con alguna gestión, con alguna información, con alguna comunicación, con alguna coordinación con el ICT. Así lo hemos venido haciendo porque aquí estamos todos dispuestos a colaborarnos y por supuesto que Canatur nuevamente les reitera no solo el agradecimiento, sino la posibilidad de que puedan acercarse para solicitar las colaboraciones. Y justo terminé en el momento en que se va a venir un aguacero aquí en Zapote, que si dejan de escucharme es porque se está viniendo el mundo en agua. Así que de verdad, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, doña Shirley. Aquí estamos casi también de lluvia, entonces seguramente ha sido en todo el país, pero unos aguaceros muy fuertes. Doña Shirley Calvo Jiménez, directora ejecutiva de Canatur, agradecerle por su participación. También agradecerle a las personas que ya están comentando y estrenando sus preguntas en redes sociales, invitarles a seguirlo haciendo. La presentación que seguiría la del señor Jeffrey Bolaños, gerente de mercadeo del complejo turístico de Pérez Z Country Club. Don Jeffrey, estaría usted en su espacio. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo especial a don Rodolfo, a doña Shirley y a don Eric. Agradecerles el acompañamiento acá para la exposición a todo el mercado de Pérez Celedón y más allá, dentro de lo que nosotros hemos visto y tal vez valorando un poco la información que ustedes nos hacen llegar
con esos números, esas estadísticas y planificaciones que tiene tanto Canatur como el ICT, muy importantes para nosotros, ¿verdad? Igual a nivel de turismo, y a como lo dice el título, en época de pandemia, mucho dentro de las empresas que estamos acá, y bien acertado se exponía que el 94% de las empresas turísticas son empresas pymes, y de esas pymes, muchas de ellas son familiares, y Pérez Celedón no está exento de eso, ¿verdad? Que aquí muchas de ellas somos medianas o pequeñas empresas en el área turística, tanto para hoteles, restaurantes o turoperadores que se desarrollan en la zona. Es la parte importante de ir entendiendo estos números o estadísticas que tenemos a nivel internacional o a nivel nacional, pero el enfoque internacional propiamente. Nosotros, a nivel de empresa turística, nos hemos tenido que ir reinventando desde muchas formas, ¿verdad? Tanto para poder tener captación de mercado local, mercado nacional, que después de la apertura de mayo fue que nos pudo tener un poquito más de aceptación, tanto de la visitación de algunas otras regiones, familias, burbujas familiares que se establece dentro de esta pandemia. Hemos visto también mucho el tema que viene de la confianza, como lo decía doña Shirley, de cómo pueden viajar las personas a lugares estratégicos que le generen esa confianza, esa aplicación de protocolos y demás, ¿verdad? No tanto ahorita actúa el nombre por sí solo, sino que actúa también la aplicación y cumplimiento de protocolos, ¿verdad? Es en ese sentido ahorita el viajante también está muy inteligentemente aceptando ofertas inteligentes, ¿verdad? Por eso incluso traigo una normativa de situaciones en las cuales nosotros como empresarios tendríamos que estar aplicando algunas normativas no tan ilógicas o tan increíbles que parezcan mentira, ¿verdad? Porque la gente busca eso también. Nosotros aquí igual también no lo voy a hablar solo a nivel del Hotel PZ Country Club, sino a nivel de empresarios turísticos como tal, de ir identificando cuánto conocemos nuestro negocio, cuánto conocemos nuestra región y cuánto sabemos de nichos de mercado a los cuales mi producto puede llegar, ¿verdad? Que muchas de las ocasiones es de lo que las empresas o los empresarios carecemos, ¿verdad? Porque pretendemos que todo a nivel nacional o a nivel internacional nos llegue. Sabemos que ahorita muchas de las estadísticas nos dictan a cuándo sea la apertura de aeropuertos y demás. Pérez Celedón, bien lo indicó don Rodolfo, tiene un porcentaje muy bajo de visitación de turismo internacional, ¿verdad? Entonces, nosotros no hemos vivido de turismo internacional, hemos vivido de turismo corporativo, hemos vivido de turismo de negocios, hemos vivido de turismo de deportes, hemos vivido de turismo nacional. Entonces, esa diversificación es lo que ahorita nos está ayudando a tal vez que los números no sean tan catastróficos como las zonas netamente turísticas de La Fortuna de San Carlos, de Punta Arenas, de Guanacaste y demás. Entonces, eso es donde nosotros tenemos que sacar ahorita esa fortaleza y poder determinar que también las nuevas tendencias de hacer negocios por Zoom, de hacer negocios en línea y demás, nos va a llegar a afectar a mediano plazo. Entonces es donde tenemos que ir actuando nosotros como empresarios para ir viendo esos nuevos nichos de mercado en los cuales nosotros aprovechemos los puentes festivos que el gobierno ha atendido para poder hacer turismo nacional, donde nosotros durante estos meses de pandemia hemos ido aprovechando y ofertando, no solo para el beneficio nuestro, sino también para algunos turoperadores de la región que ofrecen cataratas, que ofrecen avistamiento, que ofrecen aves y algunas caminatas por montaña, y los hemos potencializado a ellos para que nos ayuden a nosotros ahorita a hacer negocios, para que si en algún momento, después de la época
de la recesión económica de los Estados Unidos en el 2008-2009, aprendimos un poquito. Y tuvimos que reinventarnos en algunas cosas y hacer nuevos negocios o que la gente saliera por nuevas tecnologías. Y aquí es lo que hemos venido haciendo ahorita y nos ha brindado algún rédito. Las empresas aquí a nivel de Pérez Celedón, calculo estaremos entre un 10, un 20% de ocupación. Entonces es lo que hemos venido determinando para los nuevos nichos de mercado. ¿Cómo llego a ellos? Igual ahorita don Rodolfo y doña Shirley hablaban de las capacitaciones, que son muy importantes a nivel de empresarios, pero ¿cuánto de esas capacitaciones nosotros como empresarios ponemos en efecto? ¿Cuánto llevamos y cuánto podemos poner en práctica? Entonces, es también de lo que venía y creo que don Rodolfo en el inicio lo tocaba muy bien, de cuánto nosotros vamos a ir haciendo efecto en cada una de esas cosas. Sacamos una publicación de Facebook y tenemos muchos me gustas, pero ¿cuánta gente me compra? A mí no me mantiene ni la planilla, ni me paga el recibo de la luz, los me gustas de Facebook. Entonces, ¿cuál es esa plataforma empresarial que yo tengo en mi recurso humano para poder hacer que esos anuncios comerciales me generen ventas? ¿Verdad? Yo prefiero, y se lo decía a un amigo, yo prefiero un 5% de 50 que un 0% de 100, ¿verdad? Entonces, es a lo que nosotros tenemos que abocarnos, a la densidad de ocupación que nosotros podamos tener en nuestro negocio a raíz de la efectiva aplicación de los trabajos del recurso humano que nosotros tenemos a nivel de las empresas. A veces, tal vez como empresarios, queremos que el ICT haga muchas cosas, o Canatur, o la misma Cámara de Comercio a nivel local, pero nos abocamos a cruzarnos de los brazos. Y lo que queremos es prácticamente nosotros estar desarrollando acciones ahorita o por siempre, cuánto hemos hecho antes, cuánto hemos hecho durante la pandemia y qué vamos a hacer después de la pandemia, ¿verdad? Entonces, Dios decía, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? No determino en ese sentido qué es lo que van a hacer por mí, sino qué es lo que estoy haciendo yo ya por mi negocio, ¿verdad? El servicio más personalizado es dentro de lo que nosotros hemos ido probando ahorita en épocas de pandemia, que es lo que la gente está valorando más. Nosotros no hemos tocado mucho el tema precio, nos hemos mantenido más en el servicio y en la calidad de lo que siempre le hemos ofrecido a nuestros clientes. Como decía doña Shirley, y tal vez en algún momento las normativas que tenía el Ministerio de Salud permitían hacer ventas o la rotación de empresarios o familias visitando Pérez Celedón o alguna otra región. Y cuando se permite, se puede, y cuando no se permite, pues hay que ver de dónde sacamos para poder generar. Entonces, eso es lo que nosotros vamos imponiendo. ¿Cuánto conocemos nosotros de nuestro negocio? ¿Cuánto conocemos de la región para poder ir haciendo negocios? Las ofertas que podamos estar haciendo, sacamos a mercado, pero ¿cuántas volvemos efectivas en ventas? Tengo el personal idóneo que le dé seguimiento a esas consultas, a esos me gustas, a esos detalles de interacción que tenemos en las plataformas que nos permiten ahorita, no solo por medio de la cámara, sino por medio de nuestras plataformas empresariales dentro de los negocios, para poder concretarlas en moneda, ¿verdad? ¿Cuánto invierto yo en un anuncio comercial? Pero ¿cuánta gente lo está tomando? Entonces, eso es precisamente lo que nosotros queremos. Ahorita, incluso nosotros a nivel del hotel, hacemos la reservación y le pedimos al huésped que cuando arriben a la recepción del hotel, solo un representante de la burbuja sea el que se desplace hasta nuestro mostrador. Ahí hacemos todo, que se haga un prepago del servicio que se está tomando. La utilización de los protocolos del Ministerio de Salud en los diferentes restaurantes que nosotros tenemos, o igual en el área de piscina y demás. Entonces, todas esas normativas que nosotros vayamos aplicándole a nuestros huéspedes, le va a dar mucha más confianza de que nosotros estemos a la libre. Ahorita hay un tema de comunicación netamente de seguridad que le brinda al huésped mucha confianza, mucha tranquilidad.
y esa interacción. Incluso hemos tenido huéspedes que han visitado en más de una ocasión por los fines de semana. Un fin de semana viene por un tour, el otro fin de semana viene por el otro. Entonces, son de los temas que nosotros podamos estarle haciendo, el darle el seguimiento. Ahorita tal vez tenemos un poquito más de tiempo para conversar con una persona, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, cómo lo desea, de ir conociéndolos y servirle el café ya con esplenda, con azúcar. Esas cosas maravillan al huésped hoy en día. Y cuál, como lo ponía, ahorita nosotros al turismo de negocios, poder que ellos no tengan que trasladarse a comer a algún restaurante cercano, sino que lo puedan hacer con tranquilidad y seguridad en nuestras instalaciones. El tema de que pueda recibir sus negocios, el tema de que pueda hacer las conferencias ahí mismo en nuestro lugar de pernoctancia. Entonces, esos detalles es lo que a ellos les está dando muchísimo más valor. No solo precio, sino valor a cada una de las cosas que nosotros como negocio les podemos otorgar y acompañar a ellos a hacer negocios. Vemos incluso, por ejemplo, los equipos de fútbol ahorita que están ya comenzando a activarse en el tema del campeonato nacional, poder estar anuentes a ellos, a colaborarles no solo en precios, sino en el tema de planificación de su estructura de concentración. Entonces, nosotros lo veíamos hace unos días, teníamos nosotros el hotel lleno y saliendo de un equipo de fútbol teníamos 15 habitaciones vendidas para poder disfrutar del fin de semana, del Día de la Madre, que venían a sacar un ratito para desestresarse un poco, porque no es solo el hecho de salir a hacer negocios, es el hecho también de botar estrés. Y a mí me fascina que lo vengan a botar aquí a Pérez de León. Y eso es lo que uno quiere, ¿verdad? El hecho de ver estas montañas aquí, ahorita como doña Shirley decía, está comenzando un torrencial aguacero, pues era el que iba de aquí propiamente, ¿verdad? Entonces, esas cosas que a nosotros nos maravillan cuando hacemos la reservación, decirle, cuando vienen para acá, disfruten del Cerro de la Muerte, no comiencen en Cartago y aligeren la marcha para llegar a Pérez de León. No, deténgase en el Cerro de la Muerte, vea las montañas, disfrute de cada una de las cosas, si viene de mañana, si viene de tarde, hacer las recomendaciones necesarias de qué hacer, qué no hacer. Ahorita que estaba cerrado la ruta 243 por cuestiones del puente en Coronado de Osa, ayudarle con el tema de información del tránsito, dónde está más denso, dónde está más libre, a qué horas es más fácil irse. Todas esas cosas al cliente lo hacen no ser un cliente y volverse un amigo de la empresa, ¿verdad? Y eso es lo que uno desea, poder tenerles en ese sentido. Sabemos que estamos, yo en Semana Santa y me declaro culpable, yo decía, ya casi pasa esto, porque nadie sabía exactamente en qué estábamos transitando, ¿verdad? Y ahorita prácticamente uno puede tener esa normativa de confianza, fe en Dios y demás, pero yo calculo que estamos a mitad del camino y lo que falta es más bonito todavía. ¿Por qué? Porque nos permite ir aplicando cada una de las cosas que ya nosotros hemos venido aprendiendo de la pandemia, hemos venido haciendo un know-how de todo lo que podemos ir aplicando, ir ayudando, no solo al cliente, sino entre nosotros empresarios y demás, nosotros como empresa también a la cámara o la cámara a nosotros, ¿verdad? Entonces, todo ese montón de circunstancias son importantes, poder ir aplicando en lo que nos falta propiamente. En cada uno de las cosas, y lo digo como tal, siempre es el recurso humano el que va a hacer la diferencia en dar la información o cerrar un negocio. Aquí lo importante no es solo cuánta gente me conoce, sino cuánta gente me compra. Lo que nosotros nos ayuda mucho es el recurso regional en cuanto a turismo se refiere, pero nos ayuda más el turismo de esa amistad, de esa calor humano que tiene el generaleño por servir, por ayudarle a que vengan y determinen dentro de sus burbujas cada una de las circunstancias. Y ciertamente aquí somos una familia y entre todos nos conocemos y uno dice, aquí en Pérez Celedón o en los lugares regionales, rurales, digámoslo así, uno con poquito es mucho, pero también se requiere mucho para poder salir adelante y hay que quemar zapato
como lo decimos ahorita, se quema por Zoom, se quema por Facebook, se quema por otros lados para atender a nuestros clientes y brindarles servicio. Y yo creo que esa es la nueva magia del turismo en épocas de pandemia. La magia está en el servicio, está en la calidad humana, está en el calor y está en la confianza que nosotros podamos otorgar como empresarios hacia esa burbuja familiar que la queremos hacer extensiva para nosotros, que sean parte de nuestra empresa y que sientan la confianza de venir a Pérez Celedón y disfrutar, porque aquí hay mucho que conocer, ¿verdad? Y salir adelante en conjunto, no solo como empresa. Yo solo no puedo, necesito 616 habitaciones que tiene el ICT ahí, que necesito llenar. El cliente para mí es el que tenemos que satisfacer, y ayudarnos entre todos es la parte más importante, porque aquí no vamos a vivir solos, vamos a vivir entre todos, y la idea es esa. A la Cámara de Comercio agradecerle la invitación, a los compañeros panelistas, todo lo que han dicho, que también nos enriquece mucho, y espero también poder servirles acá, a don Rodolfo y a doña Shirley, y en algún momento tenerlos por Pérez Celedón, para que vengan y disfruten y puedan cacarear de lo lindo que es San Isidro del General. Don Ariel, un gusto y muchísimas gracias. Muchas gracias a don Jeffrey Bolaños, gerente de Mercado de Complejo Turístico PZ Country Club. Vamos a continuar con la presentación. Muchas gracias a todas las personas que están comentando. Al final tendremos un espacio para leer algunos de sus comentarios y también pues algunas de sus preguntas. La presentación que estaría cerrando pues este webinar sería la de don Eric Madrigal Villanueva, quien es académico de la Universidad Nacional. Es un profesional en gestión empresarial para el turismo sostenible, la especialidad de mercadeo, y pues es académico de la Universidad Nacional, sede regional Bronca. Don Eric. Y a todos los compañeros panelistas, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Sí, me sale un aviso aquí que no. Sí, perfecto. A don Rodolfo, a don Shirley, a don Jeffrey, un saludo desde acá, desde Pérez Celedón, ya hoy no tan lluvioso, pero pasado por agua estos últimos días. Bueno, yo tenía esta presentación para ustedes, imagino que la están viendo ahí bien ya, que es en turismo en tiempos de pandemia. Así como ustedes hemos comentado y hemos abrazado este tema a lo largo de este webinar, yo quisiera enfocarme en tres aspectos trascendentales o tres elementos importantes, o en tres preguntas que me realicé o nos hemos realizado acá en Pérez Celedón, y cómo respondemos a cada una de ellas. La primera pregunta es, ¿cuál es el estado actual del turismo en Pérez Celedón? Y aquí enumeré unas ciertas líneas para responder a esta pregunta de cuál es el estado actual del turismo en Pérez. Bueno, lo primero que hay que decir es que no somos un destino turístico bien consolidado. Si nosotros tuviéramos que decir, bueno, Pérez Celedón, ¿qué es? O sea, la gente, ¿a qué va a Pérez Celedón? Bueno, ciertamente tenemos muchísimas cosas bonitas que mostrar, tenemos muchísimos lugares a los cuales la gente podría ir. Sin embargo, no existe una consolidación de una marca del cantón o un destino turístico bien establecido, y esto genera algunas limitantes que no ocurrieron posterior al COVID, o que no ocurrieron una vez que el COVID saltó a la luz, sino que es un tema que se viene arrastrando históricamente en el cantón. Entonces, no somos un destino turístico consolidado, no somos un destino turístico ahorita en Pérez Celedón, que la gente cuando diga Pérez Celedón de una vez se refiera a un espacio turístico ya determinado, como lo podríamos decir como la Fortuna de San Carlos, como Sarchí, ¿verdad? Que son destinos que tienen un elemento identitario bien consolidado. Y esto puede decir muchas cosas, sobre todo a la hora de hablar de recuperación o de tiempos de pandemia y cómo podemos reactivar la actividad turística. Y es un tema interesante, importante, que debemos nosotros considerar para lograr entonces tener una identidad, ¿verdad? El Pérez Celedón, como decía, es un lugar, es un cantón lindísimo que tiene muchísimas cosas que mostrar, pero no estamos consolidados como un destino turístico.
Por otro lado, tenemos la Oficina de Información Turística que ha permanecido cerrada los últimos meses. Bueno, esto ciertamente puede ocasionar o nos dice que si una oficina donde existe un centro de información turística que sea gestionado desde la municipalidad o desde cualquier institución, nos dice que de algún modo, ¿verdad? Y no lo digo para generar polémica ni nada, pero de algún modo hay un desinterés de mantener la actividad turística como un eje fundamental en el desarrollo económico de un cantón como Pérez Celedón. Por otro lado, los hoteles y restaurantes dependen únicamente de agentes de venta. Bueno, no únicamente, de repente esa palabra no calza, sino que en la mayoría de sus mercados es de agentes de venta. Y ahorita les decía a Jeffrey que a lo largo bueno, históricamente hemos conocido que Pérez Celedón es un lugar de paso y que los agentes de ventas se convierten en un mercado importantísimo. Por otro lado, el cierre de atractivos turísticos actuales es inminente. ¿Y esto por qué? Bueno, porque muchas empresas simplemente no tienen cómo sostener sus costos operativos fijos y esto hace que tengan que cerrar. Y algunos de ellos cerran de forma definitiva y otros cerrarán de forma parcial mientras esta pandemia pase y puedan tener cierta reactivación. Pero esta es la realidad que tenemos hoy día. Si ustedes me preguntan hoy día qué es lo que tenemos, muchos atractivos turísticos que han tenido que cerrar sus puertas para tratar de evadir ciertos costos, o no evadir, sino simplemente no asumir ciertos costos que simplemente por el hecho de tener una puerta abierta para atender a 2 o 3 no son los más propios o los más rentables. Ha crecido la informalidad y esto lo podemos ver a través del seguimiento que he realizado a lo largo o que se ha realizado observando el Facebook y ciertas páginas donde la informalidad ha crecido muchísimo, y a esto me refiero con el siguiente punto, o se enlaza con el siguiente punto, que es que se han descubierto sitios nuevos por visitar, pero sin control y no formalizados. Hemos visto que la gente, ante la necesidad de salir de sus casas, ¿verdad? Y ante los cierres de restaurantes y de centros turísticos o de atractivos turísticos, ha hecho que la gente se desplace a visitar lugares diferentes o lugares nuevos, y esto hace que, bueno, por supuesto que a raíz de la pandemia existe un riesgo mayor, pero que al mismo tiempo incremente la informalidad, ¿verdad? Y esto es una realidad que tenemos hoy en día y que no podemos esconder. La gente ha subido fotografías en su WhatsApp, en su Facebook, en sus estados de Facebook, donde van a un mirador, donde van a un sitio X o Y, propiamente gente de la localidad, y que ha encontrado estos nuevos lugares, estos nuevos sitios, y lo que nos está diciendo aquí es que, bueno, hay un incremento de informalidad de alguna manera, pero que también seguimos teniendo potencial ahí que no habíamos descubierto. Entonces, hay que verlo desde 2 puntos de vista. La siguiente pregunta que yo me hago es, ¿cuáles son las preocupaciones? ¿Cuál es la preocupación que tengo yo como una persona que ha trabajado en turismo, que está envuelto en la industria turística? ¿Y cuáles son esas preocupaciones que tiene la gente también? Los emprendedores, la gente que tiene algún atractivo. Y lo primero que hay que decir es que la oferta actual podría ya estar obsoleta, o podría no estar totalmente obsoleta, sino que de repente tiene que modificarse. Y tiene que haber una modificación en la oferta, y esto podría significar inversiones muy altas. Y la gente está preocupada por eso. ¿Y a qué me refiero por esto? Debemos entender, desde mi perspectiva, que los turistas que van a empezar a venir una vez que pase todo esto de la pandemia, o que ya se está reactivando de a poco, son clientes que no van a venir a disfrutar de la misma manera en que lo hacían en el pasado. Entonces esto significa que vamos a tener clientes muchísimo más específicos, o perfiles de turistas muchísimo más específicos, que buscan mayor exclusividad por la búsqueda de seguridad, ¿verdad? ¿Quién va a viajar a un lugar para ya ir a realizar un tour, ir a un lugar donde hay una aglomeración de personas? Esto lo veo muy difícil, al menos en el corto plazo. Veo más factible que una familia, que una pareja, que un turista que quiera venir a nuestro país ande buscando elementos o cuestiones más exclusivas para él. Y esto hace que exista, ¿verdad? Esto es una perspectiva que se tiene, que exista una gran modificación, o tenga que hacerse una modificación en la oferta de aquellos atractivos turísticos que existen actualmente. Y estas modificaciones podrían significar inversiones muy altas. Ahora, podríamos estar de acuerdo o no en que efectivamente
Va a haber una modificación en la oferta, en los gustos y preferencias del cliente, que hay una variación, podríamos estar de acuerdo o no. Podríamos decir que no hay que hacer una variación de la oferta tan significativa desde el punto de vista de inversión, sino que más bien adaptar lo que ya tengo con el menor costo posible. Eso también son posibilidades, pero existe una preocupación. Hablando yo con ciertos dueños o ciertos propietarios de ciertos atractivos turísticos y de ciertos recursos turísticos que están en la zona, y me dicen, bueno, ¿ahora qué? Los turistas van a venir y van a empezar a ser más quisquillosos en algunas cosas, y eso requiere de asumir ciertas inversiones que no estoy dispuesto a hacer porque realmente la tasa de retorno no es muy grande. Es una preocupación. La segunda preocupación o el segundo elemento es que no poder cumplir con las responsabilidades financieras y sociales. Los empresarios, las personas que tienen emprendimientos están preocupados porque no tienen la capacidad ahorita, actualmente, y no se ven con posibilidades en el futuro de poder asumir ciertas responsabilidades financieras y sociales. Esto quiere decir que probablemente no tengan o no les interesa, no sé si será una cuestión de interés, sino que no puedan simplemente pagar patentes, pagar responsabilidades crediticias, que no puedan asumir las cargas sociales de los empleados que tienen de planta y que por lo tanto tienen que incurrir en despidos, que tienen que incurrir en morosidad, que tienen que harán que estén morosos con la municipalidad o con el ente respectivo. Y esto también es una preocupación que tienen los empresarios de aquellas pequeñas y medianas empresas que estén relacionadas o que estén directamente vinculadas con el turismo, y que hace que esta incertidumbre de ellos y esta falta de recursos para cumplir esas responsabilidades financieras los invite, o que tengan la posibilidad de ellos de tomar una decisión de simplemente mejor no trabajar más en turismo, ¿no? Otra preocupación que existe actualmente es que no vengan más los turistas, que ni siquiera vengan de paso. Bueno, yo siento o soy una persona bastante optimista y intento pensar de que esto no va a ocurrir, de que los turistas van a estar llegando poco a poco. Ahorita hablábamos de un periodo de 5 años aproximadamente para volver a lo que estábamos antes del COVID. Entonces creo que esta preocupación de las personas, de aquellos empresarios, de aquellos inversionistas de la localidad o de la región, hace que trato de ser optimista y decirle, mira, no creo que sea así. Pero sin embargo, existe la preocupación de que digan, no, si los turistas costosamente venían a Pérez Celedón antes de la pandemia, ahora cuando estamos en pandemia, pues va a ser muchísimo más complicado. Y es cierto, va a ser mucho más complicado, pero existe la preocupación de que dejen de venir, lo cual es un panorama sumamente catastrófico o sumamente negativo. Insisto en que deberíamos ser un tanto más positivos. Bien, y nadie nos reconoce como un destino. Y esto está ligado a lo que hablaba posteriormente, a cuál es el estado del turismo actual en Pérez Celedón, donde no estamos reconocidos o no somos un cantón que efectivamente tenemos muchos recursos naturales, culturales y demás, pero que no tenemos ese reconocimiento de un destino. E insisto, los mismos empresarios dicen, es que aquí en Pérez Celedón todos hacemos de todo, pero nadie sabe de nadie. Y entonces esto es una preocupación también, porque al no ser reconocidos como un destino, esto nos lleva a que no estemos en el radar, ¿verdad? Y bueno, es muy grato saber que estamos dentro de esas 32 opciones que hablaba Rodolfo temprano, que decía o que indicaba que estamos ya dentro de los planes de reactivación del Instituto Costarricense de Turismo. Y eso es importante y eso es bueno saberlo. Sin embargo, existe la preocupación de que no somos reconocidos como un destino, de que la gente cuando piensa en hacer turismo nacionales, cuando piensan en hacer turismo o en desplazarse a visitar algún lugar, Pérez Celedón de repente no está entre las primeras opciones. Y esto es un tema que debemos de trabajar como cantón, debemos de trabajar como industria turística de la región. Y pasamos a lo siguiente. ¿Cuáles son mis propuestas de reactivación o las propuestas que yo podría ofrecer para reactivarse? Lo primero son que debemos nosotros como cantón generar encadenamientos para ser más competitivos. Y esto es trascendental. Hemos tenido un problema y trabajando con personas que estén involucrados en el turismo, me he dado cuenta de que un empresario o una persona, un emprendedor realiza su atractivo
activo, mete su dinero o mete su capital allí, invierte, desarrolla sus actividades turísticas, pero lo hace de manera individual e aislada. Y cuesta mucho ver que haya un encadenamiento productivo con otros emprendimientos que permitan y que fomenten la competitividad. ¿Por qué? Porque hay un recelo de que cuando yo creo algo, cuando yo invierto mi capital en algo y quiero crear un atractivo turístico, ya sea en turismo rural, en turismo de aventura, en cualquier tipo o modalidad de turismo, que cuando yo hago eso, si me va bien, entonces me van a robar la idea, me van a quitar los turistas que yo quería acaparar o quería agarrar. Y esto hace de que se generen un montón de islas de personas que estén invirtiendo en el turismo, que estén desarrollando emprendimientos, se aíslan unos de otros y no hacen que sea un cantón más competitivo. Entonces, una de las propuestas mías es desarrollar encadenamientos que busquen la competitividad. Es decir, yo ofrezco estas características, yo ofrezco este destino, yo ofrezco este emprendimiento, yo ofrezco esta actividad turística, pero al mismo tiempo me asocio con esta otra que es parecida, que es similar o que es completamente diferente, para crear paquetes, para crear rutas turísticas, para crear un destino más complejo, más robusto, que permita al turista no solamente venir a disfrutar de un atractivo turístico individualizado, sino que venga a disfrutar de una serie de elementos que están todos juntos y que permitan entonces tener la posibilidad a aquel visitante que costosamente toma la decisión para venir a Pérez Celedón, de que pueda quedarse, que pueda disfrutar más cosas, de más recursos, y que los empresarios estén asociados unos con el otro, ¿verdad? Que exista no competencia entre ellos, sino que entre ellos se unan para generar competitividad. Entonces, esto es una de las propuestas que yo propongo. Lo otro que propongo es hacer un turismo más sostenible, responsable e incluyente. Para fortuna de la región, somos una región poco explotada, ¿verdad? No tenemos índices de contaminación exagerados, no tenemos megaproyectos que vengan a golpear, digamos así, el espacio o el ambiente. Entonces esto debemos mantenerlo, debemos ser un destino, Pérez Celedón debe ser un destino reconocido por su manejo sostenible, y creo que vamos por buen camino. Responsable e incluyente. Cuando digo responsable e incluyente es que el turismo no puede ser una actividad aislada de las demás, ni las demás actividades económicas que tiene el cantón pueden estar aisladas al turismo. Debemos una actividad económica con otra, unirnos, ¿verdad? ¿Para qué? Y de la misma manera en que lo decía en el apartado anterior, para ser más competitivos. El agro tiene todo que ver con el turismo, pero hemos pensado a lo largo del tiempo de que el agro no tiene nada que ver con el turismo, y hemos estado equivocados. El agro tiene todo que ver con el turismo. Las personas tienen todo que ver con el turismo. Las empresas que no sean directamente relacionadas con el turismo tienen que ver con el turismo. La economía tiene que ver con el turismo. La municipalidad tiene que ver con el turismo. Inclusive el fútbol tiene que ver con el turismo. Los deportes tienen que ver con el turismo. Todo lo que esté en nuestro cantón debería no estar pensando o no decir que el turismo está sobre todas las cosas, sino pensar en que debemos interrelacionarnos entre economías diferentes o entre espacios empresariales diferentes. ¿Para qué? Para podernos unir y crear mayor competitividad. A esto me refiero yo con ser un turismo más sostenible, más responsable e incluyente, que involucre a todas las personas, a todas las comunidades, que involucre a todos los sectores. Como tercer aspecto, también considero que el turismo tiene que ser una actividad que complemente a la otra. Esto ya lo mencionaba en el punto anterior. Además, debemos de crear un destino con una oferta más diversificada. Es decir, debemos de diversificar nuestra oferta de hospedaje, diversificar nuestra oferta de gastronomía, debemos diversificar nuestra oferta natural o nuestra oferta de turismo rural comunitario. Debemos de tener de todo un poquito. Especializarnos, sí, claramente en algo que nos haga fuertes, en un elemento identitario nuestro de Pérez Celedón como tal, pero que además tenga oferta diversificada, que pueda ofrecer varias cosas al turista, siempre y cuando respetando un elemento identitario que tengamos como cantón. Que tengamos aventura, pero que también tengamos gastronomía, que tengamos alojamiento, pero que también tengamos medios de transporte para
llegar de manera aceptable a nuestros destinos, que tengamos accesibilidad, que seamos competentes y competitivos, que estemos capacitados. Eso me refiero yo con la diversificación de una oferta desde el punto de vista turístico. Por otro lado, debemos de presionar, esto es desde el punto de vista político, presionar para mejorar los costos operativos fijos, los impuestos, las cargas sociales que permitan menos fatiga financiera a aquellos pequeños empresarios. Y esto no es una solicitud ni una propuesta que sale solamente para Pérez Celedón, no, esto es para todo el país. El día de ayer o antier escuchaba el programa de Matices de Radio Monumental, donde varios expertos en turismo también comentaban y daban sus opiniones acerca de la recreación y de la industria turística y cómo está actualmente. Y comentaba de los altos costos operativos que tienen las empresas y los hoteleros sobre todo, que actualmente están ahogando a esos empresarios y que los lleva paso a paso o de a poquito a desaparecer o a tener que cerrar a fuerza porque simplemente no pueden costear, no pueden responder a esos costos operativos fijos, a esos impuestos y a esas cargas sociales que rebasan a veces la capacidad que tienen estos pequeños empresarios, sobre todo los pequeños empresarios, ¿verdad? Por ejemplo, el costo de la electricidad o de la energía eléctrica es altísimo y deberíamos de crear como sector turístico y de presionar para que existan mejoras, para que existan medios para poder trabajar y disminuir estos costos operativos, estos impuestos y estas cargas sociales. No para quitarlos, porque hay que estar claros que la idea no es quitarlos, es que permitan o que exista la posibilidad de que sean más amigables con el sector. ¿Ya? A esto me refiero con presionar para mejorar. Lo que quiero decir es que sean más amigables, que estén más apegados a la realidad de la industria turística. Se me hace que podríamos trabajar muchísimo por ahí, tener muchos beneficios. Por otro lado, es trabajar en una política pública para el cantón. Y que esta política pública también tenga que ver con la creación de un destino. He leído sobre, por ejemplo, Siquirres, he leído sobre Sarchí, estos dos lugares que el año pasado crearon, digamos, un destino turístico especializado, o no especializado, sino reconocido por un elemento que identifica completamente a estos destinos, a estos lugares. Si nosotros pensamos en Guanacaste, ya sabemos qué tipo de destino encontramos ahí, o qué tipo de destino turístico vamos a tener ahí o tenemos allí. Y lo podemos hablar con cualquier persona y explicarle perfectamente qué hay en Guanacaste, qué hay en La Fortuna, qué hay en Monteverde, qué hay en Punta Arenas, qué hay en la zona sur, pero qué hay en Pérez Celedón. ¿Qué podríamos decirle nosotros a los turistas que llegan al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y decirles, mira, vaya a Pérez Celedón? ¿Y por qué? ¿Por qué voy a ir ahí? No tenemos ese elemento identitario, no tenemos esta industria bien robusta del turismo desde el punto de vista del cantón, ¿verdad? Desde el punto de vista de Pérez Celedón, no tenemos eso. No tenemos que decirle al turista realmente, vaya a Pérez Celedón porque ahí vas a encontrar esto. Tendremos muchos atractivos, sí los tenemos muchas condiciones, también las tenemos gente preparada, las tenemos gente que está dispuesta a dar su mejor servicio, lo tenemos también. Pero bueno, no tenemos una política pública que motive y que incentive a crear un destino turístico diferenciado, con elementos identitarios propios y que la gente empiece a decir, voy a Pérez Celedón por esto y esto. O Pérez Celedón está dentro de mis opciones de compra o dentro de mis opciones de viaje, ya sea para el turismo nacional o para el turismo internacional. Las agencias de viajes poco o nada mirarán hacia Pérez Celedón y buscarán otros destinos. Entonces esto nos tiene que hacer reflexionar desde la academia, desde la sociedad y la municipalidad y todas las personas involucradas en crear una política pública para esto, para generar un destino, que seamos competentes, que estemos encadenados, que tenemos un recurso turístico sostenible, responsable e incluyente, y que todas las actividades económicas del cantón se complementen una con otra. Y debemos, sin duda alguna, desde mi perspectiva, de volver a lo básico. ¿Y qué es volver a lo básico? Es simplemente recuperar nuestra esencia de generaleños, recuperar nuestra esencia de gente de Peseta, la gente de Pérez Celedón, de que somos un cantón rural,
que tiene al Cerro Chirripó como su baluarte, de que tiene el Cerro de la Muerte, o el mal llamado Cerro de la Muerte, a nuestras espaldas, y que tiene una cantidad exagerada de potenciales turísticos a desarrollar y atractivos actuales que se pueden desarrollar a partir de lo básico, a partir de lo que tenemos, a partir de lo que ya está. No debemos tratar de encontrar el agua tibia, ¿verdad? O resolver muchos problemas, sino por el contrario es ir a lo básico, a lo que somos, a lo que tenemos y trabajar con eso. De esta manera no vamos a incurrir en grandes inversiones. De esta manera vamos a tener un elemento o un factor a nuestro favor, que es la autenticidad de nuestro cantón. Y eso es lo que me refiero yo a volver a lo básico. No intentar construir grandes edificaciones y tener una gran infraestructura turística. Necesitamos más noches de habitación o más habitaciones disponibles, claramente. Pero primero debemos de volver a lo básico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a entregarle a nuestros turistas? ¿Qué es lo que ese turista se va a llevar? Y es con lo que ha venido trabajando también el ICT con el resto del país, es crear experiencias, que la gente, las personas se lleven una experiencia para sus casas allá en los Estados Unidos, en Europa o aquí mismo dentro del país, y que hablen de nosotros. El ICT lo hace con el país y Pérez Celedón está dentro de eso también, lo sé, pero nosotros como cantón deberíamos apropiarnos todavía más de este criterio de la experiencia, de factores inolvidables que se generan en la cabeza, en la mente de nuestro consumidor, y que este consumidor entonces sirva como un elemento o como un eslabón más para que ese mercadeo de boca a boca cada vez crezca como una bola de nieve y que nos permita de manera sostenida, sostenible y responsable poder hacer un destino muchísimo más complejo, muchísimo más robusto, pero con lo básico, con lo que tenemos, ¿verdad? Sin cosas, lo que quiero decir con esto es que no necesitamos de grandes inversiones ni de grandes empresas. Lo que necesitamos es nosotros mismos crear con lo que tenemos actualmente un destino que sea aceptable y que sea atractivo para los turistas y los visitantes de nuestro país. Hay un proyecto, quería hablarles de este proyecto que se llama Rutas Turísticas para el Encadenamiento Productivo y Liderazgo Comunitario en Pérez Celedón. Y este proyecto consiste en varias cosas. Lo primero lo que busca es recopilar toda la información de los atractivos turísticos que hay en Pérez Celedón, formales o informales, que tengan aquellos atractivos turísticos que de repente hay una persona que está pensando en que de repente podría trabajar en turismo, queremos trabajar con ellos. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Bueno, primero recopilar toda esa información, saber qué hay en Pérez Celedón, hacer un inventario de lo que hay, para después con ese inventario, con esa planta turística recopilada y con toda esa información ahí, ¿qué vamos a hacer? Tratar de encadenar a las personas, encadenar a esos empresarios, a esa gente que quiere hacer algo, que quiere trabajar en turismo, pero asociarlos unos con los otros, hacerlos más competitivos. Liderar que las mismas personas sean capaces de poder desarrollar sus proyectos turísticos sin dependencia de otras. Y esto permite que las personas entonces puedan desarrollar sus actividades de manera segura, de manera confiable y con una expectativa de vida del negocio más larga, más a largo plazo. Hacer y crear un destino, esto es lo que queremos con las rutas turísticas. Hacer rutas turísticas, ¿para qué? Para tener un elemento que nos identifique como tal. Se ha trabajado a través de la Cámara de Comercio, se creó un plan del turismo en Pérez Celedón, donde habla como un baluarte el senderismo, por ejemplo. Bueno, desarrollemos entonces a raíz de estas rutas turísticas, con estos emprendimientos, con las personas encadenadas, una marca cantón que se llame, que seamos reconocidos por el senderismo. Bueno, eso no está, hay que hacerlo. Y esto es lo que pretende hacer este proyecto de rutas turísticas acá en Pérez Celedón. ¿Qué queremos? Fomentar la competitividad y dinamizar la economía. Y dinamizar la economía, a esto me refiero, es que de repente una persona que no tenga las capacidades ni económicas, ni de espacio, ni de terreno, ni de propiedades, ni de aspectos naturales, ni que no tienen una finca donde tienen una catarata, no tienen una finca donde tienen accesos, no tienen una lechería, solo tienen su casita y ya está. ¿Cómo dinamizamos la economía con estas personas que de repente no tienen algo que ofrecer? Entre comillas lo pongo. Bueno,
que estas personas sirvan entonces para poder hacerle la comidita al turista y vendérsela a aquella persona que efectivamente sí tiene un lugar para donde ir a hacer senderismo, donde ir a ver una catarata. A estas personas que sirvan como gente que acompaña a los turistas, que ayude a los turistas a su llegada, que acompañen a los turistas guiando. Bueno, dinamizar la economía es tratar de tomar todo lo que existe en nuestro alrededor y tratar de ponerlo en práctica y usarlo a favor del turista que viene. Y bueno, esto es lo que intenta este proyecto de rutas turísticas para el encadenamiento productivo, que al final de cuentas intenta responder a todas esas preocupaciones y a todas estas propuestas que hace un momento les comenté a todos ustedes. Aquí hay alguna información de contacto también, donde ustedes pueden contactarme a mí para poder desarrollar o para poder ser parte de esta iniciativa que estamos creando en la Universidad Nacional para promover y desarrollar la actividad turística del cantón. No sé si me sobra o si me faltó tiempo más bien, pero esta sería mi presentación y estamos atentos a las preguntas y muy agradecidos también por el espacio. Muchísimas gracias. No sobró nada, Eric, no sobró nada. Apenas. Muchas gracias a todos los panelistas y la panelista también por haber compartido con nosotros. También agradecerle a don Carlos, que ha estado de parte de la Cámara, detrás de cámaras, aquí en todo el manejo técnico de este webinar. Yo creo que ha hecho un excelente trabajo y también hay que reconocerlo. Y también impulsando y gestionando para que este webinar fuese posible. Vamos a leer algunos de los comentarios que estuvieron en las redes sociales. Creo que por razones de tiempo también no vamos a excedernos mucho, entendiendo que ustedes también tienen sus agendas, ¿verdad? Y que ya tenemos 1 hora y 40 minutos. Pero ahí están pasándose los comentarios, como los pueden ver. Flor Castillo Jiménez, Cristian López, Miranda también. Y podríamos darles un espacio después de esto, unos 2 minutos, para que hagan un cierre y tal vez si se quieren referir a alguna consulta en específico. Aquí hay una consulta de don Cristian López Miranda, dice acerca de recordar la seguridad, ya están habilitados protocolos comunitarios o protocolos familiares, guías de cómo desarrollarlos, forma de implementación, esto para turismo rural comunitario, los cuales podamos accesar. ¿A quién va la pregunta, Ariel? Creo que la hicieron en términos generales, entonces lo que vamos a hacer es, si les parece, vamos a darles unos 2 minutos para ir cerrando, ¿verdad? Y aprovechando, y la pueden contestar, si lo tienen a bien, y podríamos ir así cerrando este webinar. Tal vez seguimos el mismo orden, ¿verdad? Que utilizamos para la presentación, entonces le cederíamos el espacio a don Rodolfo Lizano Rodríguez de ICT. Bueno, muchas gracias a los compañeros panelistas, de verdad que muy interesantes las exposiciones, siempre no deja de sorprenderme, digamos, la visión y la claridad con que del ámbito local se pueden enfocar algunos temas. Yo personalmente lo que voy a hacer es que me quisiera poner en contacto con Chile, no porque estoy en contacto siempre, pero con los otros panelistas sí me gustaría ponerme en contacto para conversar un poquito más. Yo ya tomé los correos. Y, por ejemplo, esa pregunta que tenemos ahí, los protocolos no están hechos por tipos de producto, sino están hechos por actividad. Entonces, están hechos para actividad de hospedaje, para restaurantes, etcétera, ¿verdad? Entonces son aplicables, digamos, independientemente de que sea turismo rural o turismo de otro tipo, si es un restaurante, si es un hotel, si es un lodge, etcétera, pues los protocolos aplicarán igual. Alguna adaptación posiblemente habría que hacer en algún tema, pero la base conceptual del protocolo. Sí, porque si no se convierte en una cuestión interminable, ¿verdad? Bueno, yo de verdad agradecerles muchísimo, ha sido enriquecedor para mí escuchar. De verdad, muchas gracias por la invitación y cuantas veces nos quieran invitar, nosotros con mucho gusto. Y ahora que les mostraba esos
esas zonas turísticas, que ya la gente los bautizó en la calle, ahora le dicen burbujas turísticas, entonces son diferentes destinos turísticos unidos en un conjunto, ¿verdad? Y un poco lo que decías ahora, Eric, de que hay que crear un destino, eso que estás diciendo es lo que hacíamos con el programa de gestión integral de destinos turísticos. O sea, nos íbamos a Sarapiquí, y esas preguntas que estás haciendo son las que nos hacíamos con la gente en talleres que desarrollábamos. Muy bonito, pero bueno, los tiempos son otros y las necesidades son otras, entonces vamos a intentar hacerlo, no destino independiente, pero sí en ese bloque, en ese conjunto que te mostré de 4 o 5, en esa burbuja, vamos a intentar hacer eso con preguntas orientadoras como las que estabas mostrando ahí. Esperamos poder empezar, no hemos querido empezar todavía, pero volveremos, digamos, tan pronto podamos hacer este tema. De mi parte, pues muchas gracias y bendiciones para todos. Muchas gracias, don Rodolfo, doña Chile Calvo de Canatur. Bueno, muchas gracias. Finalmente, pues decirle a todas las personas que nos han acompañado, sobre todo si son empresarios y también a la academia que hace tanto aporte, que este es un momento en donde ninguna propuesta sobra, en donde abiertos a la creatividad y a la vinculación con actores, principalmente locales, los gobiernos locales, las universidades, el sector público, el sector privado, tenemos un espacio para construir eso tal vez que ha hecho falta. Ahora debemos ver esto como una oportunidad. El generar una identidad en el destino es importantísimo, es trascendental, y en esto lo sabe muy bien don Rodolfo. Yo creo que se abre una oportunidad súper interesante a partir de esta iniciativa y a partir de ver de que hay muchos actores interesados con la misma línea de pensamiento, de poder empezar a gestionar esa definición de la identidad de este destino turístico que como que quieren promocionarse, y en eso estoy absolutamente segura que tanto el ICT como nosotros estaremos a la par de ustedes para colaborarles. De nuevo, ninguna propuesta sobra. En este momento es el momento para generarle un valor agregado al turismo, y yo sé que Pérez Celedón puede aportarle muchísimo al patrimonio natural y cultural de Costa Rica, y podemos posicionarnos como un destino también de alta visitación. Creo que en uno de los comentarios hablaban de que es una zona ideal para desarrollar el turismo de bienestar por los paisajes tan extraordinarios, tan bonitos que tienen. Bueno, esa puede ser una propuesta interesante para ir buscando la identidad, cómo se quieren definir, y yo creo que ese va a ser un primer paso, pero quizás de los más importantes para poder generar una propuesta de desarrollo para la zona, y en lo que podamos colaborar estamos a las órdenes. Muchas gracias, y de nuevo felicitaciones a los organizadores del evento. Muchas gracias, doña Chile, y muchas gracias por haber sacado un espacio en su agenda. Don Jeffrey Bolaños, gerente de mercadeo del complejo turístico Peseta Country Club. Muchas gracias, don Ariel. Bueno, para concluir, mucho de esto es, como lo dice el licenciado Acevedo, es hacer clústeres turísticos corporativos y públicos, en los cuales podamos dinamizar la interacción del turismo tanto nacional como extranjero, turismo rural, turismo de negocios, turismo de bienestar. Todos caben en diferentes ámbitos, pero siempre hombro a hombro entre las empresas, nosotros contra y a favor del cliente. Muchos de los empresarios tratan de buscar nuevos clientes sin ver, y eso se le llama el 80-20. Muchas veces salimos a buscar el 80% que no tenemos sin valorar el 20% que ya no tenemos dentro de la organización, y ese 20% que tenemos nos genera el 80% de las ganancias. O sea, buscamos oro donde no hay, teniendo oro en nuestras habitaciones. Igual también veía algunos comentarios ahí. Pérez Celedón por sí solo no somos nada, igual podemos interactuar con la zona sur como tal. Tenemos ballenas y delfines en la parte de OSA, tenemos el tema de esferas de piedra en la parte de Finca 6 en la zona sur. Nosotros nos debemos a un todo. Esa es una de las ventajas que tenemos como región, que es la región Brunca. La región Brunca está para fortalecerse muchísimo más. Podemos hacer corredores turísticos interesantísimos desde el punto de vista de cultura, desde el punto de vista de turismo natural, desde el punto de vista de turismo cultural. Entonces, lo que queda es eso, unirnos, hacernos de nosotros
una sola masa para poder darle servicio al turista, al empresario, a todos aquellos que vienen, a los estudiantes de turismo, enfatizarlos, esto es una pasión, esto no es un trabajo. Yo digo que la hotelería es una forma de vida, no es un empleo, y cuando usted está abocado a dar servicio y a ganar no del dólar que le llega, sino de la sonrisa del cliente, es la parte más importante. Fabián Vargas también nos acotaba ahí de que eso es una nueva forma y tenemos que acostumbrarnos. Sí, ciertamente es un tema de que tenemos que llegar a nuevos protocolos. Ya la sonrisa casi no se la vemos al cliente, pero la sonrisa hay que verla en la mirada. Ahorita con las mascarillas y con todo esto es lo que tenemos que ver. Hay nuevos tiempos, hay nuevas formas de hacerlo. Cumplamos los protocolos, establezcámoslos, que cuando nosotros los hagamos a base de lo que el Ministerio de Salud nos pide y basados en el protocolo que tanto Cámara Nacional de Turismo como ICT han puesto en las manos de nosotros, nos va a ayudar a poder salir muchísimo más pronto de toda esta situación y valorar mucho lo que hemos aprendido. Muchísimas gracias a todos, don Ariel, muchísimas gracias por la interacción, a don Carlos y a todos los compañeros de la Cámara de Comercio, estar anuentes y al servicio muchas de ustedes. Muchas gracias también al Presenta Country Club por acompañarnos como la voz del empresariado local, ¿verdad?, que tuvimos en este webinar. Don Eric, de la Universidad Nacional. Bueno, no, nuevamente agradecerle a don Rodolfo de tomar de su tiempo, a don Chile y a don Jeffrey, por acompañarnos en este webinar. Y lo digo acompañarnos porque yo también soy parte de la comisión de la Cámara de Turismo. Entonces, me siento como parte de, y por lo tanto estoy muy agradecido. Bueno, algunas reflexiones finales aquí para responderle a don Francisco Corrales Castro, que pregunta qué iniciativas de senderismo están activas en Pérez Celedón. Mira, hay muchísimas iniciativas en el senderismo. De hecho, hay un grupo en Facebook que se llama Senderistas de Pérez Celedón o algo así, si no estoy equivocado. Ahorita no preciso bien. Lo que pasa es que todas estos senderos o estos lugares para ir a hacer senderismo o están en informalidad o no están recopilada esa información, y esto hace entonces de que esos atractivos potenciales no terminen de reventar. Y eso es uno de los temas principales. Pero hay montones, pero hay que trabajar para poder recopilar toda esa información. Sin duda alguna, el turismo es una actividad que creo yo que el turismo no debería ser una actividad económica única y de la cual una sociedad cualquiera que sea dependa solamente del turismo, sino que el turismo sea un complemento para la demás actividad económica. ¿Por qué? Porque si no nos pasa lo que está pasando actualmente. En muchos lugares, ¿verdad?, dependen única y exclusivamente del turismo. Se viene una pandemia, la gente no viaja y simplemente se acabó la economía para esas localidades. Entonces debemos de comprender el turismo como una actividad complementaria, una actividad económica muy importante, eso sí, muy importante, que genera muchísimos recursos, pero que debe ser complementaria a otras actividades económicas que deben de tener los cantones y comunidades de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a don Eric. Bueno, este webinar pretendía de alguna forma tener la voz institucional, también la voz desde las cámaras empresariales, también la voz del empresariado local y de la academia, de alguna forma para poder llevarles a todos y todas ustedes las diferentes voces y una realidad un poco más completa, ¿verdad?, de lo que se discute cuando hablamos de turismo. Es una iniciativa que se impulsó desde la Comisión de Turismo a nivel local aquí de la Cámara. Esperamos que hayan podido disfrutar de este espacio, que hayan podido aclarar, verificar, entender, reentender cómo se está visionando, ¿verdad?, el turismo en estos momentos que tal vez son críticos a nivel del país, pero con la fiel convicción de que es a través de estos espacios. Hoy tenemos la facilidad, por ejemplo, de generar estos webinars y discutir como antes no se estaba haciendo, ¿verdad? Antes no se realizaban este tipo de actividades o no se pensaban. Hay que repensarse, reinventarse y de alguna forma eso es la apuesta que todos y todas hemos seguido y esperamos que poder generar más espacios de este tipo, ojalá con panelistas de la calidad y el nivel que hoy pudimos tener acá en este espacio. Desde Pérez Celedón, pues un abrazo y esperando que muy pronto podamos volver a encontrarnos, ojalá de una forma física,
y poder compartir mucho más. Muchas gracias a las personas panelistas y quedamos pues al servicio de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.